En el frío vacío cerca de Júpiter, el silencio del espacio fue roto por la abrupta aparición de la flota de Zaratai. A bordo de la nave defensora de United Earth, el capitán Nathan Reed observó cómo las naves alienígenas emergían del espacio Warp, con sus cascos brillando siniestramente bajo el sol distante. «Múltiples contactos, señor. Firmas desconocidas», informó el teniente Mark Jensen, con voz firme a pesar de la tensión. «Un cuartel general sano. Consígueme una imagen en la pantalla principal y alerta a todas las estaciones», ordenó Reed, con la mirada fija en las formas que se avecinaban. Mientras la tripulación se apresuraba, la pantalla principal cobró vida y mostró los elegantes cuerpos metálicos de las naves Zaratii. No se parecían a nada que la humanidad hubiera encontrado. Elegantes, armados y claramente listos para la batalla. «Las comunicaciones abren un canal. Veamos si están aquí para hablar», indicó Reed. La comandante Sarah Lee, oficial de comunicaciones del barco, manipuló su consola rápidamente. «No hay respuesta a los saludos, capitán. Están interfiriendo todas las frecuencias. Parece que hablar no está en su agenda», murmuró Reed apretando su agarre. En la consola. «Táctico, prepara todas las armas. No disparamos a menos que nos disparen». No pasó mucho tiempo. Una salva de brillantes pulsos de energía disparados desde la nave líder Sheratilli, dirigiéndose hacia el defensor. «Prepárate para el impacto», gritó Reed. La nave se estremeció violentamente cuando los escudos absorbieron la peor parte del ataque. «Escudos al 76%, capitán», informó Jensen. «Sin daños críticos», Reed asintió. «Devuelva el fuego. Apunte a sus sistemas de armas. Los quiero ciegos». Mientras el defensor desataba su bombardeo, intervino otra voz. «Capitán, estoy captando señales de socorro de Europa. Es la estación de investigación bajo ataque». La mandíbula de Reed se apretó. Helm puso rumbo a Europa. «No vamos a permitir que se salgan con la suya. Prepara las naves de descenso. Quizás necesitemos botas sobre el terreno». «Sí, señor», respondió el timonel mientras el enorme barco iniciaba su desvío hacia Europa. El viaje fue corto y tenso y el equipo de defensa se preparó para el despliegue terrestre. A medida que se acercaban, las pantallas mostraban columnas de humo que se elevaban desde la estación sitiada. «Estación Europa. Este es el capitán Reed del defensor. Estamos aquí para ayudar», transmitió Reed mientras aterrizaban. «Gracias a Dios», fue la respuesta entrecortada del doctor Alan Pierce, el científico principal de la estación. «Tenemos civiles aquí, capitán. Logramos escondernos durante su ataque inicial, pero se están reagrupando para otro asalto. Te sacaremos», le aseguró Reed, volviéndose hacia su escuadrón. «Jensen, lleva a tu equipo al ala este. Lee, estás conmigo. Vamos al laboratorio principal». Los equipos se dispersaron rápidamente, avanzando por los pasillos dañados de la estación. Reed y su grupo encontraron una ligera resistencia y despacharon a los exploradores Zaratii con rápida precisión. Al llegar al laboratorio, Reed encontró al Dr. Pierce y a un grupo de civiles acurrucados detrás de barricadas improvisadas. «Dr. Pierce, estamos evacuando a todos. Movámonos». Mientras escoltaban a los civiles de regreso al defensor, Reed sintió una sombría satisfacción. Habían salvado vidas hoy, pero la guerra apenas había comenzado. La agresión no provocada de los Zaratis había abierto un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, y Reed sabía que sus acciones de hoy serían solo las primeras de muchas en la lucha de la humanidad por la supervivencia. El capitán Nathan Reed se encontraba en el bullicioso centro de mando del cuartel general militar de United Earth en la Luna, revisando los últimos informes de inteligencia sobre los movimientos de Zaratai. La sala se llenó de voces y ruido de teclados, mientras analistas y oficiales trabajaban incansablemente para coordinar la respuesta de la Tierra. El capitán Reed, el general Marcus Avery, lo saludó mientras se acercaba con expresión grave. «La situación está empeorando más rápido de lo que anticipábamos. Nuestros satélites han detectado una importante acumulación de fuerzas de Zaratii en el cinturón». Reed asintió, sus ojos escaneando las pantallas de datos. «Se están movilizando rápidamente. Necesitamos estar preparados para interceptarlos antes de que puedan organizar otro ataque». Avery juntó las manos a la espalda, reflexionando sobre el despliegue táctico. «Estamos reuniendo una flota de respuesta. Quiero que tomes el mando. Tus acciones en Europa salvaron innumerables vidas. Ya sabes cómo manejar a estos Zaratii. Haré lo mejor que pueda, general», reafirmó, sintiendo el peso de la responsabilidad.
¿Cuál es nuestra información sobre sus capacidades? Todavía estamos recopilando datos, pero está claro que tienen armamento avanzado y viajes más rápidos que la luz. Nuestra mejor oportunidad es superarlos y utilizar nuestro conocimiento del terreno a nuestro favor, explicó Avery, señalando una serie de campos de asteroides que podrían servir como puntos estratégicos. Reed consideró esto. Las tácticas de guerrilla podrían ser nuestra mejor opción. Pega y corre. Manténlos fuera de equilibrio. Exactamente. Avery estuvo de acuerdo. Estoy asignando al comandante Lee a su equipo como su asesor táctico y el teniente Jensen continuará como su oficial de operaciones. Reed se reunió con la comandante Sarah Lee y el teniente Mark Jensen poco después de presentar los planes preliminares. Necesitamos ser rápidos y flexibles. Nuestro objetivo es hostigar sus líneas de suministro y atraerlos a los campos de asteroides donde podemos nivelar el campo de juego. Lee asintió, su mente corriendo con posibilidades. Empezaré a trabajar en un modelo de simulación basado en sus tácticas conocidas. Nosotros necesitamos para predecir sus movimientos. Jensen añadió, me coordinaré con los otros barcos de la flota. Todos deben estar en sintonía para que esto funcione. Cuando la reunión terminó, Reed sintió una oleada de camaradería y determinación. No eran los favoritos en este conflicto, pero no carecían de puntos fuertes. Las siguientes semanas fueron una confusión de preparativos. Se modernizaron los barcos, se entrenó a los soldados y se refinaron las estrategias. Reed pasó horas en simulaciones trabajando en todos los escenarios posibles con Lee y Jensen. La flota se reunió en el punto de reunión designado cerca de Ceres. Mientras Reed observaba el conjunto de naves, cada una marcada con el emblema de la Tierra Unida, se dirigió a su tripulación con una voz clara y autoritaria. No se trata solo de supervivencia, comenzó, su mirada recorriendo los rostros de su tripulación. Se trata de proteger nuestro hogar, nuestras familias. Los Zarathi cometieron un grave error al atacarnos. Pensaban que éramos blancos débiles y fáciles. Hoy les mostramos lo equivocados que estaban. Luchamos no solo para defendernos, sino también para hacer que se arrepientan de haber venido a nuestro sistema. Los aplausos estallaron entre la tripulación, la energía eléctrica. Mientras la flota ponía rumbo hacia el cinturón de asteroides, Reed sintió una sombría satisfacción. Estaban preparados para lo que fuera que los Sherathi tuvieran reservado. La tormenta se estaba gestando y la humanidad la enfrentaría de frente. La profunda oscuridad del espacio cerca de Marte fue perturbada por el débil brillo de los propulsores de iones cuando el capitán Nathan Reed maniobró al defensor hasta una posición oculta dentro de la sombra de Phobos. El tenso silencio en el puente reflejaba la gravedad de su misión. Hoy en día, no eran solo defensores, eran la punta de lanza del contraataque de la humanidad contra las fuerzas Zarathi que se estaban acumulando alrededor de Marte. Confirmación visual de la flota enemiga. El recuento es de 32 embarcaciones, de diferentes clases. Están formando un bloqueo, informó el teniente Jensen, su voz firme por encima de la conmoción del puente. Reed miró fijamente la pantalla táctica mientras su mente recorría escenarios. Es hora de iniciar el plan. Comandante Lee, avise a la flota. Comienza la fase 1. Sí, señor, respondió Lee, sus dedos volando sobre su consola. En unos momentos, el resto de la flota escondida en la órbita de Marte cobró vida. Las primeras ráfagas de misiles guiados atravesaron el espacio, silenciosas pero mortíferas, con el objetivo de desbaratar las defensas exteriores de los Zarathis. Mientras los Zarathis se apresuraban a contrarrestar el repentino ataque, Reed dirigió al defensor hacia el corazón del caos. Helm, llévanos. A corta distancia. Apunta a sus naves capitales. Los defensores avanzaron y sus cañones dispararon rápidamente. La tripulación del puente trabajó con falta de práctica, coordinando sus ataques con el resto de la flota. Las explosiones iluminaron el espacio alrededor de Marte cuando las naves de Zarathi comenzaron a flaquear bajo el ataque coordinado. «Capitán, hemos traspasado su primera línea de defensa. Nave capital enemiga dentro del alcance», gritó Jensen señalando una enorme nave de guerra, Sherathi, que ahora era vulnerable. Reed asintió bruscamente. Todos los cañones enfocan el fuego en ese barco. Apunta a sus motores y sistemas de armas. Desactívelo. El defensor y las 2 fragatas que lo acompañaban concentraron su potencia de fuego, enviando una andanada de plasma de alta energía al buque de guerra.
Los escudos del barco Zárate parpadearon y fallaron bajo el intenso bombardeo, dejándolo a la deriva e inutilizado. «Buen trabajo, equipo», elogió Reed, observando el progreso de la batalla. «Fase 2. Limpiemos el resto y aseguremos la órbita de Marte. No podemos dejar que se reagrupen». A medida que avanzaba la batalla, la superficie roja de Marte fue testigo de un cambio de marea. Los Zarathi, sorprendidos por la ferocidad y coordinación del ataque humano, se vieron superados. Uno por uno sus barcos se retiraron o fueron destruidos. Horas más tarde, el espacio alrededor de Marte estaba libre de hostilidades. Reed estaba en el centro de mando, revisando los informes de daños y las cifras de bajas. El costo fue alto, pero Marte estaba a salvo por ahora. «Teniente Jensen, envíe un mensaje al comando terrestre. Marte está seguro», ordenó Reed. Su voz era una mezcla de fatiga y firme resolución. Jensen asintió. «Sí, capitán». Luego Reed se volvió hacia el comandante Lee. «Empecemos a planificar las operaciones de recuperación. Necesitamos reparar y reabastecernos lo antes posible. Sospecho que esto es solo el comienzo». «Entendido, capitán. Coordinaré con los equipos de tierra y pondré en marcha la logística», aseguró Lee. Su comportamiento se determina como el de Reed. Mientras la tripulación de los defensores se dedicaba a sus tareas, Reed se tomó un momento para mirar a Marte debajo. El accidentado terreno del planeta ahora estaba a salvo, gracias a la valentía de su tripulación y la flota. Hoy fue una victoria significativa, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los Zarathi volverían, y cuando lo hicieran, la humanidad estaría lista para enfrentarlos una vez más. Meses después de la guerra, el conflicto entre la humanidad y los Zarathi se había extendido a la extensa extensión del cinturón de asteroides. El capitán Nathan Reed, ahora un veterano de este conflicto interestelar, pilotó al defensor a través de los laberintos rocosos, orquestando una serie de ataques de atropello y fuga que se habían convertido en el sello distintivo de sus tácticas de guerrilla. «Capitán, hemos visto un convoy de reabastecimiento de Zarathi pasando por el sector 47B», informó el teniente Jensen. Sus ojos estaban pegados al panel del sensor. Reed se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla. «Perfecto. Eso está en lo más profundo del cinturón. Serán vulnerables. Trazar un rumbo de intercepción. Avancemos rápido». El defensor y su escuadrón de naves de ataque rápido que lo acompañaban se deslizaron silenciosamente a través de los asteroides, utilizando la cobertura natural para acercarse al desprevenido convoy. A medida que se acercaban, Reed coordinó las posiciones de sus barcos con meticuloso «¡Cuidado!». «En mi marca», Reed susurró en la calma. 3, 2, 1, entablan. La tranquilidad del espacio se hizo añicos cuando las naves humanas surgieron de sus escondites, con las armas encendidas. Los Zarathi, tomados por sorpresa, se apresuraron a devolver el fuego, pero sus esfuerzos fueron desorganizados. En cuestión de minutos, la nave que encabezaba el convoy quedó averiada y su cargamento de suministros flotaba impotente en el espacio. «Asegure la carga», ordenó Reed. «Jensen, coordina los equipos de salvamento. Necesitamos esos suministros más que ellos». Cuando comenzaron las operaciones de salvamento, Reed recibió una transmisión entrante del comandante Lee, quien estaba monitoreando desde un sector cercano. «Capitán, tenemos múltiples firmas enemigas llegando. Parece una fuerza de reacción». Los ojos de Reed se entrecerraron. «Comandante reconocido. Todas las unidades interrumpen el rescate y se preparan para el combate. Necesitamos hacer esto rápido y salir». La nave humana formó rápidamente un perímetro defensivo mientras los refuerzos de Zarath entraban en el sector. La batalla fue feroz y ambos bandos intercambiaron intenso fuego. Reed maniobró al defensor con pericia, explotando el complejo terreno del campo de asteroides a su favor. «Manténlos alerta. No dejes que se conformen», ordenó Reed, esquivando un bombardeo entrante. «Usa los asteroides. Sigue moviéndote». La escaramuza se prolongó mientras Reed y su tripulación sorteaban hábilmente los peligros del campo de asteroides. Su profundo conocimiento de la zona les permitió adelantar y maniobrar a las naves Zarathi más grandes, que luchaban por hacer frente a las ágiles naves humanas. Después de horas de persecución incesante y retiradas tácticas, las fuerzas de Zarathi finalmente comenzaron a flaquear. Su coordinación inicial se perdió en medio del impredecible terreno de los asteroides. «Parece que están retrocediendo», observó Jensen, con alivio evidente en su voz. Reed asintió brevemente. «No nos quedemos más tiempo en nuestra bienvenida».
Todos los barcos se desconectan y se dirigen al punto de reunión. Hemos hecho lo que vinimos a hacer. Mientras la flota humana se retiraba, Reed se tomó un momento para informar a sus oficiales. Hoy fue una operación de libro de texto. Les golpeamos donde más duele, tomamos lo que necesitábamos y salimos con bajas mínimas. Así es como vamos a ganar esta guerra, no por la fuerza bruta, sino siendo más inteligentes y más rápidos. Jensen respondió con una mirada determinada. Nos subestimaron desde el principio, capitán. No volverán a cometer ese error. Reed sonrió levemente. Déjalos venir. Estaremos listos. Miró hacia la vasta extensión repleta de estrellas. Su mente ya estaba planeando el siguiente movimiento en 1900. Este juego de alto riesgo del gato y el ratón cósmicos. La guerra estaba lejos de terminar, pero Reed y su equipo estaban demostrando una y otra vez que la humanidad no caería sin luchar. La guerra había llegado a un punto crítico. Los Zarathi, frustrados por sus continuos reveses en el cinturón de asteroides, decidieron dar un paso audaz. Reunieron una flota masiva, la más grande vista desde que comenzó la guerra, y pusieron rumbo directo a la Tierra. Su plan era claro. Una victoria decisiva en el territorio de la humanidad aplastaría el espíritu humano. El capitán Nathan Reed, ahora reconocido como una de las mentes más estratégicas de la humanidad, fue convocado al mando de la Tierra. En la sala de guerra llena de los altos mandos de las fuerzas de la Tierra Unida, la tensión era palpable. Reed, tranquilo y concentrado, ya estaba formulando una respuesta. Caballeros, los Zarathi creen que pueden terminar esta guerra con un solo golpe, comenzó Reed, señalando el mapa holográfico que muestra la flota que se acerca. Pero su agresión es su vulnerabilidad. Usaremos su impulso contra ellos. El general Avery, que presidía la reunión, asintió con la cabeza. ¿Qué propone, capitán? Reed describió su plan. Los acercaremos, les haremos creer que nos tienen acorralados y luego activaremos la trampa. Hemos establecido una red de satélites de defensa automatizados alrededor de la Tierra. Con una sincronización precisa, podemos atrapar a su flota en un fuego cruzado a medida que se acercan. Intervino el teniente Jensen de pie junto a la consola de comunicaciones. Tenemos la información más reciente, capitán. La flota Zarathi entrará en nuestra zona de trampa en menos de 48 horas. Perfecto, respondió Reed. Prepare todas las unidades terrestres y orbitales. Este será un esfuerzo coordinado. Cada barco, cada satélite debe actuar como uno solo. A medida que la flota Zarathi se acercaba a la Tierra, la flota de Reed desempeñó el papel del defensor desesperado que se retiraba estratégicamente, atrayendo a los alienígenas más cerca. Los Zarathi, cegados por la anticipación de la victoria, lo siguieron con entusiasmo. Finalmente, cuando la flota de Zarathi cruzó hacia la zona de exterminio designada, Reed dio la orden. Ahora ejecuta la operación Hammerfall. El espacio alrededor de la Tierra se iluminó cuando la red oculta de satélites desató una devastadora andanada de fuego de energía. Simultáneamente, la flota de Reed, reforzada con reservas, dio media vuelta y contraatacó con renovada ferocidad. Los Zarathi, atrapados en el implacable fuego cruzado, se apresuraron a reagruparse. El comandante Lee, que monitorea el progreso de la batalla, informó que su formación se está rompiendo, capitán. Los tenemos. La batalla se desarrolló ferozmente, pero la marea había cambiado inequívocamente. Los barcos de Zarathi comenzaron a retirarse, algunos intentaron salir, otros quedaron a la deriva y inutilizados. Cuando la última de las naves de Zarathi se alejó cojeando de la tierra, estallaron vítores en todas las naves humanas y centros de mando. Reed, aunque aliviado, permaneció concentrado. Vigila su retirada. Asegurémonos de que no se reagrupen para otro ataque. Posteriormente, el comando terrestre interrogó con Reed y su equipo. El general Avery se sintió visiblemente aliviado. Lo has logrado, Reed. Salvaste la Tierra, pero la guerra aún no ha terminado. Reed, cansado pero decidido, respondió, no, señor, no lo es. Pero hoy les hemos demostrado que la Tierra no es solo su objetivo. Será su cementerio si vuelven a intentarlo. Mantendremos. La presión continúa. Persíguelos de regreso al lugar de donde vinieron. Mientras Reed caminaba, al salir de la sala de reuniones, el peso de la victoria y el camino por delante pesaban sobre él. La guerra estaba lejos de terminar, pero la humanidad había ganado una batalla decisiva ese día, demostrando que no solo eran supervivientes,
sino también guerreros formidables. De hecho, los Zarathiji habían elegido la especie equivocada para provocar. Después de la contundente victoria defendiendo la Tierra, el capitán Nathan Reed dirigió su atención a una audaz contraofensiva. La humanidad había estado a la defensiva durante demasiado tiempo. Había llegado el momento de luchar contra los Zarathi para atacarles donde más les dolería, sus bases avanzadas en el sistema solar exterior. Mientras el defensor avanzaba hacia Titán, Reed se reunió con su equipo táctico. La inteligencia de las recientes escaramuzas nos dio suficientes datos sobre sus operaciones en Titán. Les informó, es un importante centro de suministro para ellos y eliminarlo paralizará su capacidad de hacer la guerra en nuestro sistema. El comandante Lee, revisando las imágenes satelitales de la base de inteligencia artificial de Zarath, agregó que sus defensas son fuertes pero están enfocadas principalmente hacia el espacio. Necesitaremos un asalto terrestre para eliminarlo de manera efectiva. Reed asintió con la cabeza. Haremos un ataque doble. Ataques espaciales para eliminar sus defensas aéreas, seguidos de tropas terrestres para asegurar las instalaciones. Jensen, prepara a los marines. Quiero lo mejor que podamos en el terreno. Sí, señor, respondió Jensen, girándose para transmitir las órdenes. La operación comenzó con ataques orbitales precisos. Mientras el defensor y las naves que lo acompañaban bombardeaban las estructuras defensivas de los Zarathis en Titán, Reed siguió de cerca el progreso. Mantén la presión. Quiero bajar esas defensas antes de que enviemos a nuestra gente. Una vez que las defensas aéreas estuvieron lo suficientemente debilitadas, comenzó la siguiente fase. Naves de descenso descendieron a través de la espesa atmósfera de Titán, cada una transportando escuadrones de marines fuertemente armados listos para el combate. Reed, al frente de uno de los escuadrones, sintió la familiar descarga de adrenalina mientras se preparaba para el asalto terrestre. Las naves aterrizaron en medio del caos de los continuos ataques orbitales y las tropas desembarcaron rápidamente. Reed condujo a su equipo hacia el centro de mando principal de la base de Zárate. El paisaje de Titán era inquietante, con su densa atmósfera anaranjada y su baja gravedad, lo que hacía que cada movimiento pareciera lento y demasiado extendido. Cuando se acercaron al centro de mando, encontraron una fuerte resistencia. Los soldados de Zárate, bien adaptados a las condiciones de Titán, lucharon desesperadamente para defender su fortaleza. Pero Reed y sus marines fueron implacables. Avanzaron constantemente utilizando el terreno accidentado a su favor. «Avanza», ordenó Reed disparando su rifle. Los Zarathi eran oponentes formidables, pero las fuerzas humanas fueron impulsadas por el impulso de su reciente victoria y el conocimiento de que esta batalla podría cambiar el rumbo de la guerra. Después de horas de intensos combates, Reed y su equipo irrumpieron en el centro de mando. Rápidamente aseguraron el área y capturaron información clave. Sobre las operaciones de Zarathi, tenemos lo que vinimos a buscar, leyó y se transmitió por radio al defensor. Prepárese para la extracción. El regreso del defensor fue sombrío. La victoria fue significativa, pero el coste era visible en los rostros de los soldados supervivientes. Muchos habían caído en suelo extraño, un crudo recordatorio de la brutal realidad de la guerra. Mientras la flota se reagrupaba y se preparaba para abandonar la órbita de Titán, Reed miró hacia el planeta que se encontraba debajo. Esto es solo el comienzo, reflexionó. Hemos demostrado que podemos atacarlos en su terreno. Ahora seguimos avanzando. Seguimos luchando hasta asegurarnos de que nunca más puedan amenazar a la Tierra. La victoria en Titán fue un momento crucial, ya que demostró que la humanidad no solo estaba defendiéndose, sino que ahora estaba tomando la iniciativa en la guerra. Reed sabía que cada paso adelante sería difícil de lograr, pero estaba decidido a liderar a su equipo en cualquier batalla que se avecinase. El capitán Nathan Reed había estado llevando su flota al límite. Después de su éxito en Titán, persiguieron a las fuerzas de Zárate en retirada hasta los límites del sistema solar, hasta una colonia remota en el cinturón de Kuiper. Allí tendría lugar el enfrentamiento final, una batalla decisiva que podría poner fin a la guerra de una vez por todas. De pie en el centro de mando del defensor, Reed examinó el mapa holográfico que mostraba las posiciones de Zarathi. «Esto es todo», le dijo a su tripulación. «El corazón de su funcionamiento en nuestro sistema solar. Eliminamos esto y paralizamos su capacidad de defenderse». El comandante Lee intervino. «No se rendirán fácilmente, capitán.
Intel sugiere que fortalecieron mucho su posición. Deberíamos esperar una pelea dura. Reed asintió solemnemente. Hemos enfrentado peleas difíciles antes. A este lo afrontaremos de la misma manera. Prepara todos los hombres para la batalla. Cuando la flota humana se acercó a la colonia Zarathi, se encontraron con una andanada de fuego. Los Zarathi sabían lo que estaba en juego y estaban preparados para defender su fortaleza a toda costa. El espacio alrededor de los cuerpos helados del cinturón de Kuiper se iluminó con los destellos de los cañones y el brillo de las naves espaciales en explosión. Reed dirigió al defensor a través de la vorágine, maniobrando con la precisión nacida de innumerables batallas. Primero centra el fuego en sus satélites de defensa. «Necesitamos abrir un camino», ordenó. La batalla fue agotadora. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas mientras intercambiaban descargas implacables. Pero bajo el liderazgo de Reed, las fuerzas humanas poco a poco comenzaron a tomar ventaja. La destrucción de los satélites Zarath-Priu dio a las naves humanas espacio para maniobrar y las acercó a una distancia de ataque de la colonia. «Prepárense para desplegar fuerzas terrestres», ordenó Reed. «Voy a hundirme con ellos. Jensen, ¿tienes el puente?» «Sí, capitán». «Buena suerte». Jensen respondió, su voz tensa. Reed se unió al equipo de marines en la nave de desembarco. Su corazón latía con fuerza por la emoción del combate inminente. A medida que descendieron a la superficie, la realidad de lo que estaban a punto de emprender se asentó. Esta fue la culminación de su larga lucha, una oportunidad de poner fin a la guerra en sus términos. La batalla terrestre fue feroz. Las tropas de Zarathi, bien atrincheradas y decididas, contraatacaron con una ferocidad que igualaba su desesperación. Pero Reed y sus marines no se dejaron intimidar. Avanzaron utilizando toda la cobertura que ofrecía el terreno helado. Después de horas de intensos combates, Reed y su equipo llegaron al centro de mando de Zarathi. Fue un empujón final brutal, pero rompieron las defensas y irrumpieron en el interior. En el interior, Reed se enfrentó al comandante Zarathi en un tenso enfrentamiento. Las palabras eran innecesarias, las armas desenvainadas y el resultado inevitable. Con un movimiento rápido y decisivo, Reed incapacitó a Zarath, el líder ocular, señalando efectivamente el final de su estructura de mando. «Comandante asegurado», Reed llamó por radio al barco. «Comenzar las operaciones de limpieza». Como la noticia de Al difundirse la victoria, estallaron celebraciones entre las fuerzas humanas, pero Reed solo sintió una cansada satisfacción. Habían ganado, sí, pero a un precio muy alto. Se habían perdido muchas vidas en esta larga guerra. Con la estructura de mando de Zarathi desmantelada y su colonia clave capturada, las fuerzas restantes de Zarathi se rindieron o se retiraron. La guerra había terminado. De vuelta a bordo del defensor, Reed miró las estrellas. Habían logrado la paz, pero sabía que el futuro deparaba nuevos desafíos. Por ahora, sin embargo, podrían regresar a casa sabiendo que habían asegurado su lugar en el universo con coraje y determinación. De hecho, los Zarathi habían elegido la especie equivocada para provocar. Mientras el polvo se asentaba en los campos de batalla del cinturón de Kuiper, el capitán Nathan Reed estaba en el puente del defensor, contemplando las estrellas que habían sido testigos de la feroz lucha de la humanidad por la supervivencia. La guerra había terminado y, contra todo pronóstico, la humanidad había salido victoriosa. La voz del general Avery llegó a través del sistema de comunicaciones, nítida y formal. «Capitán Reed, felicitaciones por su exitosa campaña. Se espera que usted y su tripulación regresen a la Tierra para recibir informes y elogios. Nos has hecho sentir orgullosos». «Gracias, general. Estamos listos para volver a casa», respondió Reed. Su voz traicionaba un rastro del cansancio que sentía. El viaje de regreso a la Tierra fue un momento de reflexión. La tripulación del defensor y toda la flota fueron héroes celebrados en todo el sistema solar. La noticia de la victoria se había difundido rápidamente, y cuando entraron en la órbita de la Tierra, los preparativos para una gran bienvenida estaban en pleno apogeo. Cuando el defensor aterrizó, Reed se encontró con los aplausos de la multitud y los flashes de las cámaras, pancartas ondeando y gente cantando. El aire estaba cargado de triunfo y alivio. Reed, junto con sus oficiales, fue invitado a una serie de ceremonias y discursos. Los políticos y líderes militares elogiaron la valentía y el sacrificio de quienes habían luchado. En medio de las celebraciones, Reed estaba en silencio,
sus pensamientos con los que no habían regresado. Sabía que la victoria no se trataba solo de poder militar, sino del espíritu humano indomable, la negativa a ceder ante un enemigo aparentemente imparable. Durante un momento más tranquilo en un servicio en memoria de los caídos, Reed habló. Nos reunimos aquí no solo para celebrar la victoria, sino también para recordar a quienes hicieron el máximo sacrificio. Eran nuestros amigos, nuestra familia y nuestros compañeros soldados. Su valentía sustenta nuestra paz. Las semanas posteriores al regreso fueron un caos de entrevistas, desfiles y reuniones. Reed se convirtió en un símbolo de la resiliencia humana, y su imagen se transmitió a través de los asentamientos humanos, desde la tierra hasta las colonias exteriores. Pero para Reed, la verdadera recompensa fueron los momentos más tranquilos y personales. Reunirse con la familia, volver a conectarse con viejos amigos y caminar por las calles sin que la sombra de la guerra se cerniera sobre él. La humanidad ahora tenía la tarea de reconstruir lo que se había perdido y fortalecer sus defensas, siempre cautelosa ante nuevas amenazas. Pero también afrontaron estas tareas con una nueva confianza. La guerra había demostrado que los humanos no solo eran supervivientes, sino también feroces protectores de su hogar. Reed pasó sus días involucrado en la planificación estratégica para la seguridad futura del sistema solar. Su experiencia y perspicacia táctica fueron cruciales en los esfuerzos en curso para garantizar que ninguna amenaza de ese tipo pudiera volver a poner en peligro a la humanidad. Mientras contemplaba una vez más las estrellas desde su oficina en la Tierra, Reed sintió una compleja mezcla de orgullo y tristeza. La guerra había terminado, pero sus cicatrices permanecerían. Sin embargo, había esperanza. La humanidad se enfrentó a la oscuridad y emergió más fuerte, unida por su causa común. En esta nueva era de paz, Reed sabía que la historia del coraje de la humanidad se contaría durante generaciones. Le habían demostrado al universo que, cuando se les provocaba, en realidad eran la especie equivocada a la que desafiar. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. La humanidad lo afrontaría unida, siempre vigilante y siempre valiente.